de verdad que a mí no me gustan las peleas estas entre marido y mujer y... Sobre todo que queremos mucho a Ana Bárbara. Lo veo súper mal. No es una cosa que me gusta a mí, de verdad. Después de que nuestro show y Jordi anunciara públicamente lo que estaba pasando en su matrimonio y la supuesta infidelidad que pasó Ana Bárbara y que hizo pues su esposo a Ana Bárbara, ahora hay muchas personas que están saliendo a decir, ya yo lo sabía, yo lo había dicho, esto, lo otro. Y estas son unas mujeres que trabajaron donde Ana Bárbara y hoy están señalando nuevamente al esposo de Ana Bárbara, incluso de abuso. Se trata de Katy y Marta, dos mujeres que aseguran que durante más de 18 años cuidaron y ayudaron a criar a los hijos de Ana Bárbara y hoy, en medio de todo el escándalo que vive la cantante, decidieron enviar una carta en la que hacen fuertes acusaciones sobre lo que, según ellas, vivieron dentro del entorno familiar de la cantante. Ellas explican que su trabajo no se limitaba a tareas domésticas, sino que implicaba una relación emocional muy fuerte con los niños, a quienes dicen haber tratado como parte de su propia familia. En la carta niegan haber sido despedidas, dicen que renunciaron por el comportamiento de Ángel, pareja de Ana Bárbara, sobre todo por maltratar a los niños. Las exniñeras cuentan que a Emiliano, el hijo mayor, lo botaron de la casa y ellas le habrían brindado apoyo temporal durante aproximadamente 2 años y esa ayuda provocó aún más problemas con la familia. Las mujeres dicen que durante años han sufrido intimidación y amenazas por parte de Ángel. Incluso relatan un incidente que ocurrió en un restaurante en Beverly Hills, donde ellas estaban cenando y se aparecieron Ángel y el hijo menor de Ana a insultarlas. Finalmente, las mujeres aseguran temer por su seguridad y responsabilizan públicamente tanto a la cantante como a su esposo de cualquier daño físico o represalia que pudiera ocurrirles. Y por si esto fuera poco, el padre de Ana Bárbara también salió a hablar luego del escándalo de la infidelidad de Ángel y esto dijo: tenía que suceder. Esta niña confía en todo el mundo. Desprecia a toda su familia por irse con ese. Ahora tiene que pagar las consecuencias. Hasta ahora, ni Ana ni Ángel han respondido públicamente a todas estas declaraciones. Y estoy segura que seguirán hablando y seguirán saliendo personas a hablar y a montarse dentro de este problema y esta situación lamentable que está viviendo Ana Bárbara. Así que hay que seguir muy atentos. Nosotros, por supuesto, como lo dije en la historia, entramos en comunicación con Ángel y con Ana Bárbara para saber si tenían algún comentario que hacer a estas nuevas acusaciones de las nanis que dicen que trabajaron con ella 18 años. Entonces, vamos a ver qué pasa en esta situación. Tania, qué difícil, que gente tan cercana salga a hablar ahora sí. Yo creo que en este momento, mira, la señora de esta muchacha que salió allá en Costa Rica, ok, lo entiendo, que tenga que salir porque dice que tuvo una relación con él. Lili no está de acuerdo que ella lo hizo, pero si ella tuvo una relación con él y ahora no le están haciendo caso, se enojó, habló, no está mal que haya hablado. Él le pidió perdón a Ana Bárbara y Ana Bárbara lo perdonó, pero aquí la que tiene que decidir si está con él o no es Ana Bárbara. Lo sé, Raúl. No hay más nadie. Ana Bárbara es la que tiene que decidir esto. Entonces, oye, si ella está feliz con él, ¿qué más uno puede pedir a Tania? Bueno, uno no puede meterse porque al final ellos van a tomar sus decisiones, Raúl. Entre marido y mujer nadie se debe meter. Entre marido y mujer nadie se debe de meter. No entiendo porque han salido todas estas cosas y Ana Bárbara sigue con él y lo apoya y lo quiere y pasa esto de esta costarricense que ha dicho que se ha acostado con este hombre, que tuvo una relación con él y todo, y ella dice que perdonó a su, no es esposo porque no se han casado, pero es igual que si se hubieran casado porque llevan mucho tiempo juntos. Entonces, ¿qué más se puede hacer? Es como que le están tirando cosas a ellos todo el día para ver qué va a pasar, no sé. Al final lo que tú dices, solo ellos pueden ver si esto sobrevive, Raúl, porque ya el escándalo es demasiado público y obviamente ya han pasado demasiadas cosas anteriormente. Ana Bárbara sabemos que lo ha defendido de todo esto en todo momento. Ha perdido relación con el padre, ha perdido la relación a lo mejor hasta con el propio hijo del Pirro, Emiliano. O sea, han pasado ya tantas cosas. Pero Lili, vamos a ver esto. Ella es la que tiene la relación con él. Si ella está feliz con él, ¿por qué se siguen metiendo entre ellos? Es lo que yo no entiendo. Esto es aparte de la mujer que habló de Costa Rica, esa es otra historia. Porque esta mujer está dolida porque el hombre no siguió la relación con él y tuvo que salir a decirlo. Ok, déjame explicarte, Raúl. La gente ha dicho exactamente lo que dice esta mujer públicamente
lo saben en privado. Escucha lo que está pasando. Toda la familia sabe lo que está pasando y yo me imagino que por esto la familia ha estado en contra de Ángel. Yo sé, lo entiendo perfectamente. Pero ya eso es pasado. Pero la única que puede resolver esto es Ana Bárbara. Tiene 100 personas que están diciendo, oye, no estés junto con él. Oye, es malo para ti. Si ella decide que quiere seguir con él, ¿qué vas a hacer, Lili? Raúl, yo no sé, están casados. Hay que esperar a ver si ellos deciden divorciarse, separar todo ahora, porque obviamente llevan 10 años juntos. O sea, llevan 10 años juntos, señores. Ya hay una firma, ya hay un contrato ahí matrimonial. ¿Qué se hace, Raúl? Déjame ver, tú eres mujer. Si a ti te empiezan a hablar mal de tu compañero o tu esposo o algo de esto antes de tu divorcio y esto y lo otro, ¿qué tú haces? Bueno, primero lo defiendo. Claro. Entonces, lo primero que uno hace es defenderlo. ¿Qué? No sé. Yo no sé ahora que ya esto va a terminar público y que ya está viendo tantas cosas, Raúl. No sé qué más se puede hacer. El primer instinto de uno es salvar el matrimonio, salvar la familia, salvar lo que has construido por tantos años. Porque al final uno tiene un plan de vida, mi gente, pero si la otra pareja te cambia ese plan de vida, uno tiene que ajustarse y empezar entonces en cero de nuevo. Como yo decía con mi matrimonio, 25 años y nadar tanto para quedarme en la orilla. Eso le decía yo a mis amigas. A mí lo que me Oigan, molesta. nadar tanto para quedarse uno en la orilla. Y es que la persona que uno tenía al lado te cambia el plan de vida. Perfecto, hay que empezar de nuevo. A mí lo que me molesta, y yo entiendo que esto es un show de farándula, están usando el programa y otros programas para ellos hacerle la vida imposible, que puede ser. Están haciendo la vida imposible a este hombre para que Ana Bárbara se divorcie de él. Vamos a decir, si ella no lo ha querido hacer hasta ahora y llevan tanto tiempo juntos, ¿por qué seguir haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo? No sé. No sé. Vamos a esperar qué pasa. Vamos a esperar qué pasa, mi gente. Les deseamos toda la suerte del mundo y de verdad que de que está complicada la situación, está complicada. De verdad que no quisiera ni meterme en esto ya porque de verdad que a mí no me gustan las peleas estas entre marido y mujer y sobre todo que queremos mucho a Ana Bárbara. Lo veo súper mal. No es una cosa que me gusta a mí, de verdad. Ay, por eso no me parece bien que esta mujer haya hecho eso públicamente, pero bueno.